Paz y gozo, amados. Hoy continuamos con el capítulo 3 de la serie de Corintios, de Primera de Corintios. Y bueno, como ya hemos podido ver en el capítulo 1, había una problemática. Y en el versículo 10, el apóstol les pedía que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, que tuviesen una misma mente, un mismo parecer, una misma idea. Vemos en el versículo 11 del capítulo 1 que el apóstol había sido informado por los de Cloé que había contiendas. ¿Qué sucedía con la comunidad de Corintios? Primeramente que ellos eran, como ya les comenté, una comunidad de creyentes tempranos, recién, y como lo dice el capítulo 2, pues ellos no acomodaban lo espiritual a lo espiritual, que era el deber de una persona que había recibido la sabiduría del Espíritu. Aún ellos tenían debilidades y se comportaban pues como hombres. Y parte de la problemática que era, la podemos ver en el capítulo 12 para repasar. Dice que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Había divisiones, estaban divididos porque entre ellos mismos se consideraban espirituales, ellos mismos se creían espirituales ellos por sus razonamientos, y no tenían el discernimiento adecuado. Aunque tenían dones, pues no se comportaban de una manera espiritual. Y el apóstol pues le trajo esta carta para solventar los problemas, como ya también lo hemos hablado, predicando el Evangelio. A través del Evangelio él trae la solución a todos estos problemas. Vemos que él culmina el capítulo 1 diciendo pues que se gloríen en Cristo, se gloríen en el Señor. En el capítulo 2 pudimos ver que pues el apóstol no viene como quien dice lleno de sabiduría en lo que era sus capacidades, sus experiencias, sino en lo básico, lo que era el Evangelio. Y cuando decimos básico, no es que es básico, sino que es lo que realmente se debe predicar para que se pueda evidenciar lo profundo de Dios a través de esa enseñanza. No venía a persuadir, sino venía a mostrar que de dónde provenía la sabiduría de Dios. Y eso es lo que vemos en lo largo del capítulo 2, que pues él hablaba sabiduría entre los que habían alcanzado madurez, y quizás más básico con los que aún no estaban pues quizás maduros o aún más entendidos. Vamos a colocarlo de esa manera. Se explicaron muchos puntos acá en el capítulo 2, que Dios nos las revela por el Espíritu, que es una de las cosas muy importantes, que la sabiduría Dios nos las revela por el Espíritu, porque el Espíritu es el que escudriña todo lo que es de Dios. Todos nosotros hemos recibido esa sabiduría para que podamos entender aún lo básico. No vamos a tener toda la sabiduría, no vamos a tener toda la revelación, y no es que cada persona, como ya lo explicamos, pues quizás vaya a tener plenitud personal, por decirlo así, sino que pues todos, cuando ya nos convertimos en creyentes, podemos entender lo básico del Evangelio y podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero en el en el capítulo 2, versículo 14 y 15, vemos que hay dos tipos de personas. Vemos que hay un hombre natural y vemos también que hay un hombre espiritual. Y eso es importante que lo sepamos, porque eso es lo que vamos a aprender ahora en el capítulo 3.
todo esto que está hablando el capítulo 2 es como un estándar de enseñanza para poder entender, para poder seguir entendiendo, porque toda la epístola va conectada, ya que es una sola carta. Ella no va separada por versículos ni por capítulos, es una sola carta, pero bueno, la estamos leyendo de esta manera expositiva para poder entenderla, porque deberíamos leerla corrido, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco. Ok, comenzamos el capítulo 3, en el versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y cuando vemos acá que el apóstol dice niños en Cristo, habla de inmadurez. Pero aún así que él está hablando de inmadurez, si se pueden dar cuenta, dice, de manera que yo, hermanos, o sea, no les está hablando como que ya no son parte de la familia, sino como parte de la familia. Aunque tienen el Espíritu Santo, es lo que prácticamente nos está queriendo decir, aunque tienen el Espíritu Santo, a diferencia del hombre natural que no lo tiene, ¿qué está pasando? No se están comportando como espirituales, sino se están comportando como carnales. Y lo que habla acá es de inmaduros, no es que son carnales, sino que se están comportando como personas del mundo, o sea, como personas inmaduras que no tienen discernimiento en la sabiduría espiritual. Entonces, eso es un punto que tenemos que entender bien para que realmente también nosotros podamos discernir y reflexionar en nuestro comportamiento. Hay muchas personas que pueden usar esto para referirse a cristianos y no cristianos, pero hay que entenderlo en el contexto que nos está hablando la Escritura. Según lo que nos está diciendo el versículo 14-15 del capítulo 2, que habla de dos tipos de hombres, pero en este punto del capítulo 3, en el versículo 1, nos está hablando de pues hermanos inmaduros que no se comportan como espirituales, aunque tienen el Espíritu Santo, por eso se les llama hermanos. Seguimos leyendo y vemos que en el versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hay una diferencia entre ser de la carne y otra en ser carnal, porque nosotros somos de la carne, obviamente estamos en cuerpo humano y obviamente tenemos debilidades como todo ser humano, pero la otra es ser carnal, que es comportarse como las personas del mundo. Y obviamente cuando nosotros ya somos regenerados y nos convertimos en creyentes, pues no podemos comportarnos como el mundo. Tenemos que, pues obviamente, subir a un nivel mayor por la revelación y la sabiduría que nos ha dado el Espíritu Santo. Y eso es lo que trata de decir el apóstol, que era lo que estaba pasando acá en Corintio, y por eso es que habían contiendas. Entonces, nosotros como personas espirituales debemos comportarnos como espirituales, aunque somos de carne. ¿Qué quiere decir de carne? Que bueno, somos seres humanos con debilidades, pero no somos carnales en el aspecto de acciones o de conducta, porque a eso es lo que le estamos dando la espalda. No seguimos un patrón, el patrón de Adán, que rechaza las cosas del Espíritu, que rechaza la voz de Dios, la palabra de Dios, que no es obediente, sino que sí seguimos al Espíritu y que por medio de la sabiduría que Dios nos está dando podemos cada día pues corregir y obedecer a Dios. Acá en el versículo 2 vemos cómo Pablo está tratando al creyente carnal, al creyente carnal que se comporta como carnal, que era parte de lo que estaba pasando. Por eso dice que les di de beber leche y no vianda. Y
¿Qué pasaba allí? Que si ustedes se dan cuenta por lo que hemos visto en el capítulo 2, ellos ya se creían sabios y ellos creían que podían beber leche, pero el apóstol les está diciendo que no estaban viviendo profundamente en lo que él les había predicado, o por lo menos en las cosas básicas. Por eso es que no hay persuasión, o no fue a persuadir, vamos a decirlo mejor corrigiendo el verbo, sino que él fue a anunciar el Evangelio, o sea, a Cristo y a este crucificado. Ahora, la leche es eso, sencillamente es el Evangelio básicamente de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Hay doctrinas más profundas que, bueno, quizás es para creyentes más maduros y que, bueno, se han de discernir espiritualmente. Pero como dice la palabra, para que sepamos, en el versículo 12 del capítulo 2, dice: nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, o sea, para que sepamos lo básico. Todos los creyentes pueden entender lo básico. Ahora, no existen dos evangelios, y hago esto porque lo he escuchado, hago énfasis porque lo he escuchado, de manera que dice: os di a beber leche y no vianda. No quiere decir que hay dos evangelios o que hay dos enseñanzas, no, es la misma, pero pues hay una más básica y una más profunda, y por eso que decía que ellos aún pues no podían ser capaces pues aún de comer vianda, porque es más espiritual y Dios quiere que realmente nos sumerjamos mucho más. Cuando vemos que la persona aún se queda en la leche, es porque no ha crecido, no ha madurado, y obviamente no puede comer una comida más sólida porque pues es un bebé y todo tiene su tiempo. Vamos al el versículo 3 y vemos que continúa el trato. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y vemos que allí hay una evidencia. El versículo 4 dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, yo soy de Apolo, y el otro, yo soy de Pablo, ¿no sois carnales? Y vemos en el capítulo 1, versículo 13, que el apóstol pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Y eso era lo que sucedía con ellos, por la arrogancia que había entre las enseñanzas y el decir pues con su sabiduría, o por lo que ellos pensaban a sí mismos, que pues había uno mejor que otro, y que el gloriarse en los maestros porque aún no entendían era lo que realmente los hacía mayor, menores, o más sabios o menos sabios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso prácticamente lo que estamos viendo acá nos está evidenciando que nos estamos comportando como inmaduros, y eso es algo que obviamente el apóstol está exhortando acá, y que lo está denunciando prácticamente. Todos los cristianos de Corintios se creían espirituales ellos mismos, pero ¿qué pasaba? Que las divisiones que sucedían mostraban en efecto que eran carnales. ¿Acaso entonces puede haber divisiones en nuestra congregación si Cristo no está dividido? Y es uno de los puntos que tenemos que entender para que nosotros también lo podamos poner en práctica pues en medio de nuestra congregación. ¿Qué pues? Versículo 5. ¿Es Pablo? ¿Qué pues? ¿Es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y ahí está la respuesta. Todos los siervos del Señor sencillamente son personas que son para la edificación, o son siervos al servicio para la edificación de la iglesia, no para vanagloriarse
en cada maestro de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su manera de predicar, de acuerdo a sus capacidades. No, por eso el apóstol comienza el capítulo 2 realmente ayudándonos a crecer en esa humildad. Y es lo que realmente importa. Y es lo que nosotros tenemos que poner en práctica, retener y poner en práctica para que nuestra congregación, nuestro cuerpo, nuestros hermanos, las personas que verán nuestro ejemplo, realmente puedan ser contagiados y puedan ver al Señor Jesús por medio de nuestras acciones. Versículo 6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y es tremendo lo que vemos acá, porque dice que solo somos servidores. Y fíjense, allí habían divisiones en ellos porque cada uno creía que su maestro era mejor, o que su maestro enseñaba mejor, o que su maestro era más sabio. Y no entendían realmente cómo era la obra de Dios en la estructura de la iglesia, donde todos nosotros sencillamente servimos de acuerdo a nuestros dones para que la iglesia sea edificada, no para vanagloriarnos personalmente cada uno, sino para que realmente el centro de todo, que es Cristo, realmente pueda ser exaltado y otras personas puedan verlo a Él en medio de lo que está sucediendo entre nosotros. Yo planté, Apolo regó. Los obreros, todos los obreros, tenemos diferentes labores y vamos a ver diferentes resultados. Pero ¿quién es el que hace la obra? La da es Dios. Dios es el que da el crecimiento. Y ese es algo que parece que ellos no entendían, y era importante que el apóstol lo exhortara, porque es lo que ayudaba a reflexionar y a madurar en medio de todas estas contiendas que se estaban suscitando. Vamos a poner un ejemplo. Hay un ejemplo, por lo menos, si nos vamos al campo de la agricultura, vemos que un granjero va a plantar una semilla y quizás la va a regar o la va a regar otro, pero realmente ellos no la hacen crecer, porque Dios es el que la hace crecer. Ellos van, la siembran, otro la riega, acondicionan el terreno, pero no dan el crecimiento. El crecimiento lo va a dar es Dios. Y todos nosotros debemos confiar en ello. Nosotros hacemos lo mismo en este tiempo: ministrar a Jesús, ministrar el Evangelio, y Dios va a dar el crecimiento. Hay muchas personas que se frustran porque ellos quieren regar cuando Dios los ha mandado a plantar, o muchos quieren plantar cuando Dios los ha mandado a regar. Otros se frustran porque quieren hacer que la semilla crezca, pero eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, la productividad real en un ministerio o en una iglesia va a ocurrir cuando estamos pacíficamente contentos con lo que Dios nos ha llamado a hacer, todos en armonía, en unidad, en la posición, entendidos en el rol, y trabajando, mis hermanos, y trabajando, que era lo que no pasaba aquí en Corintios. Por eso no había esa unidad. Y el Espíritu, que es el mismo, el Señor, que es el mismo, y la palabra, que es la misma, que no varía, que no cambia, pues nos debe hacer tener un mismo pensar y un mismo parecer a cada uno de nosotros, y poder pues ejecutar nuestros dones para el servicio y para el crecimiento y para el beneficio de nuestra congregación y de todos los hermanos que realmente se van a beneficiar de lo que Dios nos está dando. Seguimos, porque versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Acá este ejemplo de la agricultura se da en nosotros como campo.
nosotros somos los colaboradores, nosotros somos el campo, somos el edificio, y obviamente pues lo que nos enseña acá es que nadie es nada, todos somos una misma cosa, aquí nadie es mayor que nadie, y cada uno va a recibir su recompensa conforme a su trabajo, por eso es personal. Nosotros vamos a trabajar como miembros del cuerpo, pero no es que de acuerdo a nuestros dones se nos va a recompensar, no, sino de acuerdo a nuestro trabajo. Pero nuestros dones no nos van a hacer mayor ni menor que nadie, sino que todos somos una misma cosa, porque realmente somos el edificio de Dios. Vamos a seguir el versículo 10, y el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y es importante que veamos acá, porque va en contexto, como les vengo diciendo, dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Por qué el apóstol comienza diciendo conforme a la gracia de Dios? Porque él describe la obra con una declaración de gracia, sabiendo que el estatus del obrero no está basado en un favor que ese obrero merece, sino en lo que no merece. O sea, nosotros tenemos que, nuestro estatus real tiene que ser en ser inmerecido. Está basado en lo que Dios da, no en lo que nosotros hacemos, no en ser merecedores, no en ser dignos de ello. Y era lo que no pasaba en Corintios. Y eso, por eso dice conforme a la gracia de Dios, porque todo viene de Dios, todo depende de Dios. Es algo exaltado, sí, el poder ser colaborador de Dios, sí, es algo honroso, es un privilegio, sí, pero Dios no elige a la gente exaltada para hacer su obra, y es lo que pudimos también ver pues en el capítulo 1, versículo 28, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, no es que Dios está buscando gente exaltada, no hay nada que el obrero pueda hacer, es conforme a la gracia de Dios, y por eso es que él comienza diciendo que conforme a la gracia. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y se dan cuenta, cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, el apóstol está edificando el fundamento, o sea, está colocando el fundamento. Y cuando Pablo fundó la iglesia en Corintios, como lo vimos en Hechos 18, el único fundamento es, pues, la persona de Jesucristo. Muchos iban a venir después de él y construirían sobre el fundamento que él colocó. Y eso es lo que nos quiere decir acá. Pero por eso escribe, cada uno mire cómo sobre edifica. Y era lo que pasaba aquí en Corintios. Entonces, la iglesia está fundada en Jesucristo. No es una iglesia del todo, sino está fundada en Jesucristo, porque el fundamento es Jesucristo, no hay otro fundamento. No se puede construir en otro fundamento. Pero hay algo que hay que tener cuidado, que sí se puede construir indignamente sobre el único fundamento. Y por eso es que también explica eso más abajo y dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, que son básicamente una muestra del Antiguo Testamento en piedras, en cosas en las que estaba construido el templo, para referirse a este templo, está hablando de la pureza, está hablando de lo que realmente es, y en este punto es la palabra que es pura, la sana doctrina, la palabra que no está adulterada, la que no viene con mentiras.
Y dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y la palabra es probada por fuego, el oro es probado por fuego, que representa la palabra pura, la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque prácticamente este es un mensaje que va para líderes de la iglesia, de personas que enseñan, pero también para nosotros, porque pues estamos creciendo, ¿no? Luego dice, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es como que si alguien trabaja mucho y al final es indigno, es como que el Señor no lo aprueba, es como que no hubiese hecho nada. Y eso es lo que está diciendo. Quizás va a ser salvo, pero no va a recibir lo que tiene que recibir. Y eso lo vamos a ver más adelante en otros estudios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si hay alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, y ahí vemos una evaluación de Dios hacia la sabiduría de este mundo, que era a la que se inclinaban aquellos que aún eran inmaduros. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, y lo recalca nuevamente, porque todo es vuestro. Y cuando dice todo es vuestro, quiere decir que todos los que son servidores de la iglesia son nuestros, unos a unos somos nuestros, nos pertenecemos porque realmente es de Cristo. Y es lo que dice el versículo 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, mi hermano, creo que ahora avanzamos más rápido porque ya vamos en contexto y vamos creciendo en entendimiento. Dios nos sigue ayudando para seguir edificándonos y que ahora el capítulo 4 sea aún más, anexando más llama de sed, más llama que arda de hambre por seguir conociendo las cosas de Dios. Un fuerte abrazo, les amo mucho.